When the holidays start to feel a bit repetitive, reach for a Sprite Winter Spiced Cranberry and put your twist on tradition. A bold cranberry and winter spice flavor fusion, Sprite Winter Spiced Cranberry is a refreshing way to shake things up this sipping season. And only for a limited time. Sprite. Obey your thirst. This episode is brought to you by Indeed. You're ready to move your business forward, but first, you need to find the right team. Start your search with Indeed-sponsored jobs. It can help you reach qualified candidates fast, ensuring your listing is the first one they see. According to Indeed data, sponsored jobs are 90% more likely to report a hire than non-sponsored jobs. See the results for yourself. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. ¿Alguna vez te has preguntado sobre el significado del bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué representa exactamente esta expresión bíblica que aparece en el Nuevo Testamento? ¿Te has encontrado con términos como bautismo en el Espíritu Santo o bautismo del Espíritu Santo y te has preguntado cuál es su verdadero significado? Entonces estás en el lugar correcto. La frase bautizar con el Espíritu Santo se menciona 4 veces en los Evangelios y 2 veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estos pasajes encontrados en Mateo, Marcos, Juan, Lucas y Hechos revelan el cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo sobre los seguidores de Cristo, como se registra en las Escrituras en conexión con el ministerio del Mesías. El punto culminante de este evento ocurrió después de la ascensión de Cristo al cielo, cuando, como se prometió, el Espíritu Santo fue derramado sobre el pueblo de Dios en el día de Pentecostés, como se describe en Hechos 2. Ahora te invito a unirte a nosotros en este estudio bíblico, donde exploraremos lo que la Biblia nos revela sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Además, nos sumergiremos en las diversas interpretaciones de esta doctrina por parte de las diferentes tradiciones cristianas. Quédate con nosotros para desentrañar los misterios y significados detrás de este evento tan crucial en la fe cristiana. El bautismo con el Espíritu Santo en la Biblia es una narrativa llena de promesas y cumplimientos divinos que trascienden las eras. Profetizado desde los tiempos del Antiguo Testamento, el derramamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios ya se hacía sentir, capacitando de manera especial a individuos seleccionados para ministerios específicos. En este escenario, figuras notables como Moisés, jueces de Israel, reyes y profetas fueron agraciados con la presencia del Espíritu Santo, como se registra en pasajes como Éxodo 35, 30-34, Números 11, 16, 17, Jueces 3, 10, 6, 34, 1 Samuel 16, 13, 14, 2 Samuel 23, 2, Nehemías 9, 30 y otros. Sin embargo, un llamado trascendió estos relatos, eco de las palabras de Moisés, sobre el deseo de que el Señor derramara su espíritu sobre todo su pueblo, Números 11, 29. La profecía se desarrolló aún más en las palabras del profeta Joel, quien prometió, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2, 28. Otros profetas, como Isaías, también vislumbraron el día en que el Espíritu Santo sería abundantemente derramado para proporcionar una grandiosa restauración al pueblo de Dios. Isaías 32, 15, 44, 3. El Nuevo Testamento atestiguó la continuidad de estas profecías, siendo Juan el Bautista el precursor al asociar la promesa del bautismo en el Espíritu Santo con la venida del Mesías y el juicio divino, similar al profeta Joel, Mateo 3:11, Sekefe, Joel 2:30-32. Más tarde, Jesús mismo transmitió a los discípulos la promesa del inminente bautismo con el Espíritu Santo, Lucas 24:49, Hechos 1:4-5. El punto culminante de estas profecías ocurrió en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado según todas las predicciones. De manera explícita,
El apóstol Pedro recurrió a la profecía de Joel para proclamar que allí se cumplían las Escrituras, marcando el advenimiento de la nueva alianza. Hechos 2, 16, 21. Sin vacilar, Pedro reconoció que estaba presenciando los últimos días profetizados por Joel, sellando así la realización de las promesas divinas. ¿Quién realiza el bautismo con el Espíritu Santo? La sublime tarea de bautizar con el Espíritu Santo reposa exclusivamente en Jesús. Aunque algunas personas proclamen poseer un don especial para bautizar a otros con el Espíritu Santo, la Biblia es inequívoca al afirmar que solo Jesucristo tiene el poder para realizar tal acción. Juan el Bautista, el último y más destacado de los profetas, según se registra en Lucas 7, 24, 28 y 16, 16, reconoció su posición al hablar sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Señaló directamente al Mesías como el único capaz de bautizar con el Espíritu Santo, como se afirma en Mateo 3:11. La interpretación de Juan el Bautista encuentra total respaldo en las Escrituras. El profeta Isaías, al profetizar sobre el Mesías, lo describió como aquel que poseería el Espíritu del Señor Dios para proclamar la restauración. Según Isaías 61, esto implicaba que solo cuando viniera el Mesías se derramaría el Espíritu Santo. Durante su ministerio terrenal, Jesús se identificó como el cumplimiento de esta profecía de Isaías, como se registra en Lucas 4, 18, 21. Así, es exclusivamente Jesús quien tiene la capacidad de conferir el bautismo con el Espíritu Santo. Es importante destacar que el Espíritu Santo no es algo manipulable por las personas. Él es Dios, la tercera persona de la Trinidad, el Consolador enviado por el Padre y el Hijo, según Juan 15, 26. Para obtener una comprensión más profunda sobre quién es el Espíritu Santo, te sugiero que veas un video extraordinario y muy poderoso que he dejado aquí en los cards. Sin embargo, antes de explorar este recurso... Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Te recomiendo que disfrutes de este video bendecido hasta el final. Después de concluir, siéntete libre de regresar y acceder al video adicional. Ahora continuemos, mi estimado hermano. Diferentes interpretaciones sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Un intenso debate permea el universo cristiano cuando el tema es el bautismo con el Espíritu Santo. Este conflicto ganó fuerza, especialmente a partir del siglo XX, con el surgimiento del movimiento carismático, y aborda la naturaleza, el momento y el verdadero significado del bautismo con el Espíritu. Esta compleja discusión se puede resumir en dos posiciones predominantes, cada una ofreciendo una interpretación única de lo que representa el bautismo con el Espíritu Santo. Posición 1. La primera aproximación sostiene que el bautismo con el Espíritu Santo está intrínsecamente ligado a la regeneración y conversión del pecador. Según esta perspectiva, todos los que han experimentado verdaderamente un nuevo nacimiento son, por necesidad, bautizados con el Espíritu Santo. Esta visión, considerada tradicional y predominante en el cristianismo histórico,
permanece defendida sobre todo por iglesias reformadas. Posición 2. La segunda interpretación percibe el bautismo con el Espíritu Santo como una experiencia distinta de la regeneración, ocurriendo posteriormente a ella. Es una especie de segunda bendición que eleva a los cristianos a un nivel más alto de espiritualidad. Según esta aproximación, no todos los cristianos son bautizados con el Espíritu Santo, caracterizándose como la interpretación típica en el pentecostalismo. Profundicemos ahora en cada una de estas interpretaciones sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Es importante destacar que, en este contexto, no entraremos en el campo de las experiencias personales. Nuestro objetivo es simplemente aclarar cómo cada perspectiva comprende este asunto complejo. El bautismo con el Espíritu Santo en la doctrina pentecostal. En medio del movimiento pentecostal, el bautismo con el Espíritu Santo se considera una bendición distinta de la regeneración, llevando a algunos grupos a usar la expresión segunda bendición para referirse a ella. Dentro de la visión pentecostal, se entiende que todo individuo nacido de nuevo ya posee el Espíritu Santo. Cft. Colosenses 3:2, Efesios 1:13. Sin embargo, esto no implica necesariamente el bautismo con el Espíritu Santo. Según la perspectiva pentecostal, después de la conversión, es imperativo que el cristiano busque diligentemente el bautismo en el Espíritu Santo. El propósito del bautismo con el Espíritu Santo se percibe de dos maneras distintas dentro de esta visión pentecostal. En el pentecostalismo clásico, el bautismo con el Espíritu Santo estaba directamente asociado al concepto de santificación. En algunos círculos pentecostales, esta experiencia estaba vinculada incluso a la idea de perfeccionismo cristiano. Con el tiempo, la comprensión dentro del pentecostalismo sobre el propósito del bautismo con el Espíritu Santo evolucionó. La posición predominante pasó a relacionar el bautismo con el Espíritu Santo con la capacitación de los creyentes con dones para el ministerio. En este contexto, el bautismo con el Espíritu Santo se considera una obra especial realizada por el Espíritu de Dios en el creyente, otorgándole poder para su vida y ministerio cristiano. En términos más simples, esta perspectiva afirma que el bautismo con el Espíritu Santo implica un revestimiento de poder que ayuda al creyente en su nueva jornada. Edifica interiormente al creyente y le capacita para llevar una vida victoriosa, permitiéndole dar testimonio con autoridad de su fe en Cristo. Sin embargo, este revestimiento implica una experiencia única que eleva a aquellos que lo reciben a un nivel espiritual más alto. Puntos principales sobre el bautismo con el Espíritu Santo en la visión pentecostal. Para respaldar la idea de que el bautismo con el Espíritu Santo es una bendición distinta de la salvación, los pentecostales recurren a pasajes del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estos relatos sirven como fundamentos cruciales para los principios fundamentales de su doctrina. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. By the time I hit my 50s, I'd learned a few things, like how family is precious. Work can always wait. And 99% of people over 50 already have the virus that causes shingles. Not everyone at risk will develop it, but I did. The painful, blistering rash disrupted my life for weeks. Don't learn about your shingles risk the hard way. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Sobre el bautismo con el Espíritu Santo, basándose
en estos textos llegan a las siguientes conclusiones. Número 1. Aquellos que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo ya eran creyentes, indicando que ya habían sido regenerados antes de recibir el don del Espíritu. Ejemplos destacados incluyen a los apóstoles que recibieron el bautismo en Hechos 2, los samaritanos que, a pesar de haber recibido la palabra de Dios y ser bautizados en el nombre del Señor Jesús, solo recibieron el Espíritu Santo después de la oración de los apóstoles, Hechos 8, 14, 17. El centurión Cornelio, que ya temía a Dios al ser bautizado con el Espíritu Santo, Hechos 10, 44, 46. Y los discípulos de Juan el Bautista, Hechos 19, 1, 6. Número 2. La diferencia entre el bautismo con el Espíritu Santo y la regeneración implica que puede haber un intervalo temporal entre los dos eventos. El ejemplo de la conversión de Pablo de Tarso se utiliza frecuentemente para ilustrar este punto, destacando que solo después de 3 días el Espíritu Santo fue derramado sobre él. Hechos 9, 1, 8. Los pentecostales reconocen la posibilidad de que la conversión y el bautismo con el Espíritu Santo ocurran simultáneamente, pero también afirman la viabilidad de que un creyente regenerado nunca reciba la bendición del bautismo con el Espíritu Santo. Así, mientras todos los cristianos poseen el Espíritu Santo en un nivel, solo algunos son verdaderamente investidos con el poder del Espíritu en otro. Número 3. La evidencia externa y necesaria del bautismo con el Espíritu Santo se identifica en el hablar en lenguas. Esta afirmación se basa principalmente en los relatos del libro de los Hechos, utilizando 3 eventos específicos para respaldar este punto: el Pentecostés en Hechos 2, el derramamiento del Espíritu Santo en la casa de Cornelio y el episodio en Éfeso con los seguidores de Juan el Bautista, Hechos 10, 46, 19, 6. Divergencias entre los pentecostales sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Es una realidad innegable que, incluso dentro del pentecostalismo, hay una considerable divergencia de opiniones cuando se trata del bautismo con el Espíritu Santo. Algunos piensan, por ejemplo, que el hablar en lenguas no necesariamente constituye una evidencia obligatoria del bautismo. Admiten la posibilidad de que alguien sea bautizado con el Espíritu Santo sin manifestar el don de lenguas. Otra área de desacuerdo está relacionada con la nomenclatura. Para algunos, expresiones como bautismo en el Espíritu Santo, bautismo con el Espíritu Santo y bautismo por el Espíritu Santo se consideran definiciones similares. Sin embargo, hay otros que ven matices en estas expresiones. Según esta última perspectiva, el bautismo por el Espíritu Santo se equipararía a la regeneración, mientras que el bautismo con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo representaría una experiencia posterior a la regeneración, que todos deberían buscar como una bendición adicional. El bautismo con el Espíritu Santo en la doctrina reformada. En el ámbito del protestantismo histórico, la concepción del bautismo con el Espíritu Santo siempre ha sido fundamentalmente entendida como parte intrínseca de la propia bendición de la salvación. El uso del término bautismo sugiere la idea de iniciación, un rito de paso. Así, al ser bautizado con el Espíritu Santo, el cristiano es introducido en la fe cristiana, ingresando a la comunidad de los fieles y convirtiéndose en parte del cuerpo de Cristo, es decir, la Iglesia. Al igual que ocurre entre los pentecostales, dentro de la visión reformada también existen variaciones entre sus defensores. Algunos estudiosos de esta corriente, por ejemplo, argumentan que es inapropiado limitar el bautismo con el Espíritu Santo exclusivamente al nuevo nacimiento. Para ellos, es crucial enfatizar la continua acción del Espíritu Santo en el regenerado, otorgándole un revestimiento que se manifiesta de manera experimental.
cada vez que el Espíritu Santo fue derramado en el libro de los Hechos. Deck your home with Blinds.com. DIY or let us install. Free design consultation. Free. Plus free samples and free shipping. Free. Head to Blinds.com now for up to 45% off site-wide, plus a free professional measure. Rules and restrictions may apply. De los apóstoles, los cristianos experimentaron un poder extraordinario que los capacita para cumplir el ministerio confiado por Cristo a la Iglesia. Basándose en esta innegable verdad, muchos han propuesto que tal vez la terminología bautismo no sea la más apropiada para abordar esta cuestión. Se sugieren términos como revestimiento con capacitación o llenado como más precisos. Estas expresiones pueden destacar tanto la doctrina de que todos los cristianos genuinos poseen el Espíritu Santo, como preservar la realidad de que la experiencia prometida del derramamiento del Espíritu Santo no se limita únicamente al acto de la regeneración, sino que se extiende más allá de ese punto inicial. De esta manera, se anima a los cristianos a buscar continuamente el llenado del Espíritu Santo a lo largo de sus jornadas cristianas. Puntos principales sobre el bautismo con el Espíritu Santo en la visión reformada. En resumen, los puntos esenciales defendidos por los adeptos de la posición reformada sobre el bautismo con el Espíritu Santo son los siguientes. Número 1. El libro de los Hechos registra un momento singular en la historia de la Iglesia, marcando la transición entre la antigua alianza y la nueva alianza. En este periodo específico había individuos ya regenerados y convertidos, en los cuales el Espíritu Santo habitaba, pero que aún necesitaban recibir el derramamiento del Espíritu Santo como cumplimiento de las promesas y capacitación para el ministerio cristiano. Número 2. Las profecías afirman que el Espíritu Santo sería derramado sobre todo el pueblo de Dios, no solo sobre algunos. La énfasis está en buscar diligentemente la dirección del Espíritu Santo en sus vidas, y no en la existencia de dos clases de cristianos, con algunos recibiendo una segunda bendición y otros siendo considerados más débiles o menos espirituales. Número 3. El apóstol Pablo declara explícitamente que todos los que forman parte de la Iglesia fueron bautizados en un mismo espíritu, sugiriendo que no es necesario recibir una segunda bendición para alcanzar un nuevo nivel espiritual, sino buscar diligentemente los dones espirituales disponibles y las moradas del Espíritu Santo. Número 4. En las epístolas del Nuevo Testamento no hay órdenes para que los cristianos busquen un bautismo con el Espíritu Santo con evidencia inicial de lenguas extrañas. Por el contrario, se les aconseja vivir bajo el control del Espíritu Santo, sometiéndose a su voluntad y siendo revestidos de su poder para dar testimonio de Cristo al mundo. Número 5. Si el bautismo con el Espíritu Santo se entiende como capacitación, revestimiento o llenado del Espíritu Santo, como una experiencia que todo cristiano vive al ser sumergido en el Espíritu Santo, entonces es un concepto bíblico. Sin embargo, se alienta a los cristianos a buscar este llenado repetidamente durante sus vidas, no como una bendición complementaria posterior a la salvación. Número 6. Solo 3 relatos en el Nuevo Testamento mencionan a cristianos hablando en lenguas después del derramamiento del Espíritu Santo, con el propósito de evidenciar que todos, independientemente de su origen o lengua, podrían ser bautizados con el Espíritu Santo y pertenecer al cuerpo de Cristo. Número 7. Los escritores bíblicos no afirman que las lenguas sirvan como evidencia del bautismo con el Espíritu Santo. Pablo coloca las lenguas como solo otro don junto con otros.
sin considerarlas como la culminación de los dones espirituales. De hecho, las lenguas se ven como un don de importancia inferior a otros dones. Conclusión sobre el significado del bautismo con el Espíritu Santo. En este estudio, exploramos las diversas interpretaciones que los cristianos mantienen sobre el significado del bautismo con el Espíritu Santo. A pesar de las divergencias, es válido afirmar que todos los cristianos verdaderos, sean pentecostales o tradicionales, reformados, comparten el mismo anhelo. Todos desean dedicarse al Señor con fervor. La aspiración de cada cristiano genuino es ser capacitado por el poder de Dios, a través de la plenitud del Espíritu Santo, para ejercer el ministerio del Evangelio. Todo cristiano sincero anhela una vida de victoria sobre el pecado, reflejando el carácter de Cristo en una conducta alineada con la palabra de Dios. Solo así el fruto del Espíritu se manifestará de manera evidente en sus vidas. Por lo tanto, la discusión sobre el significado del bautismo con el Espíritu Santo no debería ser motivo para dividir la Iglesia del Señor. Aquellos que se dejan llevar por rivalidades en este sentido nunca han comprendido verdaderamente el propósito de este bautismo. El objetivo principal del bautismo con el Espíritu Santo es unir en un solo cuerpo a todos los redimidos por el Señor Jesús, proporcionándoles una vida de santidad. Es crucial recordar que la orden bíblica es la misma para todos. Llénense del Espíritu. Efesios 5:18. ¿Te gustó este estudio? Deja tu like. Comenta compartiendo tus opiniones e inscríbete en el canal para más contenidos edificantes sobre la fe cristiana. Juntos, sigamos explorando y comprendiendo las riquezas de la enseñanza bíblica. Dios te bendiga.